que estén hoy aquí con nosotros en otro encuentro de Cine Debate Político y Social del llamamiento argentino Justo. Les puedo decir muy poquito, en realidad, porque quiero hablar de otra cosa, que el llamamiento se terminó de conformar en el 2015, es una organización política no partidaria, que es pluralista, que da cabida a todo aquel que se encuentre reconocido por nuestras ideas. Tiene varias comisiones, a los cuales, si ustedes quieren, pueden acceder y colaborar, como la Comisión Jurídica, la de Prensa, la de Derechos Humanos, la Comisión de Palabra Política, la de Perspectiva de Género, la de Cultura, que el Cine Debate pertenece a esa comisión, y si me olvido de alguna más, me la van a recordar. Les agradezco estar acá, especialmente hoy. Estamos pasando un momento muy difícil después de lo del miércoles. No quiere decir que nos sorprenda mucho, pero de cualquier manera es muy doloroso. Estamos atravesando tiempos dolorosos y difíciles, y creo que esta película que van a pasar hoy, de la que yo no voy a hablar porque para eso están los invitados, tiene bastante que ver, un poco, bastante, con lo que estamos volviendo a pasar, con lo que está volviendo a pasar. Aparte de eso, les quiero decir que tienen que mantener los micrófonos apagados, que los invitados van a poder disponer durante 10 minutos cada uno. Después de eso, ustedes pueden pedir la palabra para hacer una pregunta concisa o un comentario, tratando de ser breves para dar tiempo a que puedan hacer comentarios los otros compañeros y compañeras. Para pedir la palabra tienen abajo una manito que les va a permitir, y yo la voy a ver y les voy a dar la palabra. Y bueno, creo que nada más, les agradezco estar acá y agradezco mucho a Mónica y Alberto por acompañarnos. Sé que están muy ocupados, pero que disponen de su tiempo para estar acá con nosotros. Ahora le paso la palabra a Víctor para que presente a los invitados, y espero no haberme olvidado de nada. Quiero decir algo antes de que hable Víctor, disculpen por favor. El ruido viene de vos, Víctor, que te mandé recién un WhatsApp. El ruido, cuando está hablando Alicia, que se genera. Marta, Sí. estoy tratando de solucionarlo. Bueno, está bien, no lo sé, disculpame. No pude todavía, bueno. Perla, el micrófono. Perla, por favor, cerralo. Paso a presentar ahora a nuestros invitados. Bueno, Alberto Teskiewicz es un gran conocido nuestro, militante de toda la vida, participante del llamamiento desde sus inicios y también participante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Posiblemente, bueno, no ninguno de nosotros conocía hasta hace muy poco tiempo a Mónica, que es la otra invitada, Mónica Iris Jassi Silver, que es médica general por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, maestra en salud pública por la Universidad Estatal de San Diego, California, doctora en investigación psicológica. Bueno, es un amplio currículum muy importante. Es también consejera consultiva en InMujeres, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en la Comisión Estatal contra la Discriminación, miembro del Grupo Mayor de Mujeres en la ONU y co-facilitadora del mecanismo de sociedad civil del Foro sobre Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe del CEPAL. Y por supuesto, los dos, tanto uno como el otro, son exalumnos del Nacional Buenos Aires. Hecha esta presentación, les cuento que Mónica tiene un tiempo bastante acotado por lo que me escribió recién y lamentablemente porque empezamos tarde por un compromiso anterior que tenía. Así que bueno, te pido, Mónica, que cuando vos quieras retirarte y necesites retirarte, nos avises y te agradecimos desde ya muchísimo tu participación. Les cuento que Mónica está desde Canadá. Así que
Podés empezar a hablar, estás ahora silenciada, pero ahí está. A ver, Hola a todos, hola a todas, a todos y a todes. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy en Canadá de visita. Aquí vive mi hijo, uno de mis hijos, y yo vivo en México. Vivo en México desde 1976. Me tuve que ir del país exiliada 6 meses después del golpe, directamente porque vino una patota por mí y aparte estuve en un secuestro directamente, el secuestro de mi compañero. O sea, me salvé de casualidad. Entonces al día siguiente ya estaba en Brasil y después pude llegar a México. Bueno, en cuanto a lo que nos toca, que es el debate de la película, también quiero aclarar que yo soy de la generación 74, es decir, yo entré al Buenos Aires en el 70 y egresamos en el 74, ¿no? Entonces, fueron tiempos muy gloriosos donde pasamos desde lo más estricto al entrar al Buenos Aires a el gobierno de Aragón, o sea, la rectoría de Raúl Aragón, que fue una gran primavera que vivimos, ¿no? Acorde con los acontecimientos del país. Y bueno, y después ya sabemos que fue intervenido el colegio, tal como lo pinta la película. Yo diría que la película, lo que le comentaba a Víctor en principio, la película mezcla muchas cosas, entre ellas yo creo que los ejes más importantes son una historia de amor, ¿no? Que lo quiero tomar así porque es muy importante como los protagonistas, que son los chicos y las chicas que éramos en ese momento, vivíamos la adolescencia, el despertar de la sexualidad, el despertar de los coqueteos, a la vez la seriedad con que el colegio nos imponía, pues lo que significaba estar en el Buenos Aires, ¿no? Estudiar y todo el peso de la seriedad que implicaba estar en un colegio que tiene toda la tradición, ya sabemos desde juvenilia, ¿no? La tradición de formar presidentes, y no solo presidentes, sino líderes políticos muy importantes que marcaron la historia del país, ¿no? Entonces, por un lado está esta historia de amor, que es todo un eje importante. Por otro lado está una historia de amistad muy importante. Y alrededor todo el contexto político. Sin embargo, hay muchas cosas. Yo creo que yo le comentaba a Víctor, en realidad la película, en cuanto a la cuestión de la militancia en sí, de esta joven, que yo creo que tiene mucho que ver con una joven que todos conocemos, ahorita la voy a mencionar, la película no hace justicia a lo que en ese momento 71, 72, 73, 74, ¿no? Y 75, y después el golpe, lo que significaba militar, empezar la militancia dentro del colegio y después seguirla fuera. O sea, hay una mirada un poco light de lo que sí significaba para nosotros y quienes militábamos en el colegio, o empezamos a militar dentro del colegio y después seguimos trabajando nuestro compromiso político. En ese sentido lo muestra bastante light. Por eso creo que más se centra en esta historia de amor, ¿no? Y en esta historia de amistad, que realmente en eso lo muestra muy, muy bien. Y está bien en ese sentido porque es lo que deben vivir los chicos y las chicas en un colegio cualquiera de esa edad. Es decir, hay una frase al principio que dicen las chicas, dice, un colegio sin besos, sin chicos y sin amor no es un colegio, ¿no? Y es cierto. Sin embargo, tuvimos un colegio que fue altamente politizado, al punto de que tuvimos al primer asesinado por las AAA, al primer asesinado que era Eduardo Beckerman, ¿no? Y que se muestra, o sea, justamente lo que se muestra ahí es el asesinato, estos chicos que fueron asesinados en Quilmes en el 74,
Uno de ellos era Eduardo Beckerman. Yo lo conocí personalmente porque él en algún momento fue mi responsable, me acuerdo. El Ronia, le decíamos el Ronia porque es por su aspecto muy desprolijo y muy desprolijo, o sea, y era un chico brillante, era de la comunidad judía justamente, pues nadie sabía porque en ese momento no usábamos los nombres y apellidos reales, ¿no? Y entonces una compañera nuestra decía en algún momento, ¿qué tiene que hacer un ataúd en un colegio secundario, ¿no? Y esto es lo que muestra también la película. O sea, por ejemplo, en mi caso fue increíble porque fue el primer velorio y el primer entierro que yo viví en mi vida. Un compañero del colegio. Él estaba un año más arriba que yo. Y, o sea, ¿qué tiene que hacer un ataúd en un colegio secundario? No tiene nada que hacer. En ese momento son los años del amor, son los años de la sexualidad, son los años de la vida fresca, ¿no? Son los años de tocar la educación, de la reflexión, etc. Entonces, ¿qué más puedo decir de la película? Creo que la película es una alegoría. Ana, que no es Ana, ¿verdad? Es una alegoría, me parece, a una joven que venía en la generación siguiente a la mía, en la generación 75, que se llama Franca Yarak. Porque casualmente, incluso en uno de cuando aparece en los carteles de desaparecidos, está Ana, que desaparece justamente en la fecha muy parecida en la que desapareció Franca. Y Franca también fue una chica muy emblemática, porque era una joven bastante parecida a la que aparece en la protagonista, con un carácter reservado, y era la abanderada de la escuela. Fue abanderada todos los años que fue, era 10.0 en todo. O sea, nosotros no nos explicábamos, a pesar de quienes teníamos muy buena calificación, no nos explicábamos cómo podía ser perfecta, era 10 perfecto. Y ella era muy reservada. Sin embargo, pues nosotros no sabíamos que estaba en la UES y después siguió militando, y ella la secuestraron un poquito después del golpe, el 25 de junio, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con la vida de Franca, única hija, pero claro, Franca, no sé si la conocen, a la madre es una madre de desaparecidos muy conocida, Vera Yarak, que es una sobreviviente del Holocausto, periodista, italiana, judía, y Vera también es emblemática, muy interesante porque tiene mucho que ver, porque incluso el padre de Ana muere de tristeza unos años después de que secuestran a Franca, ¿no? Entonces me hizo acordar muchísimo de ese caso. Y bueno, les digo porque es una personalidad muy específica, que no creo que fuera una personalidad muy común de quienes militábamos en esa época. Quienes militábamos éramos mucho más festivas, mucho más metiches en todo, queríamos estar en todo, teníamos miles de ocupaciones, miles de actividades. No muestra mucho las actividades que teníamos en ese momento, pero sí muestra algo muy interesante. O sea, hay ciertas palabras claves que identifican lo que se nos estaba exigiendo desde la militancia, que era el compromiso, ¿no? A los 14, 15, 16 años, o sea, un compromiso con la sociedad, que tiene que ver también, como digo, de nuevo, con el conecte que tenía, con el peso que tiene la tradición de nuestro colegio, y hacer algo mucho más allá, que salga de lo normal, ¿no? Entonces también el compromiso militante tenía que salir de lo normal, tenía que ser muy, muy fuerte. Y bueno, otra de las cosas que me parece muy importante, que es simbólico en la película, es el profesor de historia, ¿no? Que dice, ¿y qué es la historia? ¿Qué es la historia, no? Y los chavos o los chicos y las chicas, bueno, creo que fue Ana la que dice,
bueno, la historia sirve para analizarla, reflexionar y ver qué va para adelante, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que hacer esta reflexión. En realidad, esta película es también un homenaje a la memoria, ¿no? Un homenaje a la memoria de que si no recuperamos la memoria de lo que sucedió, ¿no? De una manera muy clara, ¿no? ¿Qué va, o sea, qué pasa ahora? ¿Qué tanto se recuperó? ¿Qué tanto no se recuperó? Y que pensemos un poco qué está pasando con los chicos y las chicas de esas edades ahora. Por eso nos sirve esta historia, por eso nos sirve esta memoria. O sea, pensar, yo a lo largo de los años he seguido un poco a los chicos del Buenos Aires. Además, una de las actrices es una sobrina mía, por cierto. He seguido un poco y el colegio ya había cambiado mucho, ya se había, por suerte, popularizado más, ¿no? No sé qué tanto estas cuestiones de ser líderes siempre y llevar adelante el liderazgo social del colegio seguía siendo un compromiso, pero creo que se introdujo desde hace unos años toda esta cuestión digital y creo que eso es muy importante también. O sea, aunque hemos tratado de recuperar los 30 años de memoria, aunque hemos tratado de llevar adelante las consignas de no borrar la memoria de los 30.000 desaparecidos, de lo que sucedió y que el nunca más sea nunca más, se nos cuela en el medio una realidad digital que los chicos y las chicas están viviendo como si fuera real, ¿no? Y ahí se puede colar perfectamente una realidad de mentiras, ¿no? Por eso, en gran parte, se puede explicar lo que está pasando ahora, que estoy tan triste como todos ustedes. Tengo la suerte y el privilegio de haber decidido bien no regresar a Argentina después de lo que me pasó y llegar a un país que por suerte ahora es progresista y tiene una presidenta, va a tener una presidenta mujer progresista de izquierda, de ascendencia judía, por cierto. O sea, su papá era sobreviviente del Holocausto, de Claudia Sheinbaum, la que va a ser nuestra presidenta en México. Pero lo que quiero decir es que nos preguntamos cómo en esta película que representa un poco, refleja un poco, digamos, yo digo light porque lo vivimos de una manera fue mucho más fuerte, ¿no? Muchísimo más fuerte. La represión fue muchísimo más fuerte. La intensidad de la militancia fue mucho más fuerte, ¿no? Para nosotros. El compromiso fue mayor. Sin embargo, es muy buena en ese sentido, demostrar esto sucedió. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta realidad? Y creo que en eso, pues sí tenemos que reflexionar cómo esta realidad digital que crea micro realidades fake pueden engañar a todos estos adolescentes que podían haber tomado partido de otra forma y no llegar a este momento el que está pasando en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo algunos puntos. Creo que también es importante ver la participación o los roles que han tenido los padres o nuestros padres cuando éramos adolescentes, ¿no? Y también reflexionar qué pasa ahora con los padres de estos chicos que ahorita, en estos momentos, están cursando los colegios secundarios o cursando el Buenos Aires, ¿no? Porque creo que pinta esa pareja que no, ahí sí que no coincide con la mamá y el padre de Franca, cómo se llevaban, porque eran diferentes, pero sí pinta un poco estos padres que no nos controlaban directamente, había toda un laissez-faire para los adolescentes, quisiéramos lo que quisiéramos, porque en eso también es cierto, porque si no, no se puede explicar cómo pues los asesinatos fueron de chicos y chicas muy jóvenes. ¿Dónde estaban esos padres, no? Muchas veces preguntamos. Entonces, pero
pero tiene que ver con el miedo, el no querer enfrentarlo, no querer enfrentar cómo que se viene una dictadura, ¿no? Y creo que también podemos hacer una reflexión sobre estas miedos que teníamos de cómo va a asumir Milei, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Hace 2 años yo estaba con amigos en Buenos Aires y me decían, no, ese no tiene ningún tipo de posibilidad, ¿no? Y estamos ahí. Entonces, es algo que nos sirve mucho para pensar, bueno, qué tanto reflexionamos, qué tanto embanderamos la memoria y qué tanto podemos hacer para no permitir que vuelva a suceder lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, también habla la película, en algún momento, cuando se van al exilio, la mejor amiga, que ser judíos y psicoanalistas era mucho más peligroso, ¿no? Eso es cierto, o sea, mi primo hermano está desaparecido, Fernando Brodsky, y bueno, él estuvo en la ESMA y hay fotos y hay datos clarísimos, testimonios que a él lo torturaron mucho más por tener el apellido judío, ¿no? Entonces, sí sabemos que además de la persecución, la discriminación, las microdiscriminaciones existían terribles, ¿no? Entonces, bueno, creo que toca la película muchísimas aristas y hace muy buena, o sea, trata de hacer una muy buen contexto con todas las aristas y lo que es muy dulce es que la historia corre a través de la historia de amor entre estos 2 chicos, ¿no? De estos 2 jóvenes hermosos y en eso pues tengo agradecimiento al director y a la productora. Se ve que hicieron muy buena investigación, que conocen el colegio bien, pero les digo, la intensidad era increíble en esa época, o sea, tan intenso que, o sea, yo pues en la película la he visto 3 veces y las 3 veces lloré, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Si hay preguntas, no sé, adelante, ¿no? O sea, sobre mi experiencia en el colegio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este año voy a ir a Argentina porque se cumplen 50 años de mi generación, 74. Entonces se llama Ramambledo mi generación. Ya, y sí, decimos que el colegio tiene 90, más o menos 90 desaparecidos. De mi generación es la que tiene más desaparecidos y asesinados, desafortunadamente. Chicos que no estaban en nada, muchos, que aparecieron los nombres en una libreta de alguien. Así que bueno, se perdieron grandes personas, ¿no? Y este año vamos, por lo menos los que quedamos, vamos a volvernos a juntar en noviembre. Según tengo entendido, son 98 los desaparecidos del Nacional Buenos Aires. Sí, de hecho, mi primo hermano de Fernando, Marcelo Brodsky, es un artista visual muy famoso, que nos criamos como hermanos todos, ¿no? Él tuvo la idea de hacer una placa de los desaparecidos y estuvimos juntando los nombres hace muchos años y está la placa en el claustro central, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar eso, que como en un colegio, como decía una amiga, una compañera, ¿qué tiene de normal que un ataúd esté en el colegio, ¿no? Que es el de Eduardo Beckerman. Nada tenía que hacer ahí, ¿no? Entonces, bueno, muy a pesar de que amamos al colegio, ¿no? Gracias. Alicia. Le toca ahora. Alberto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alberto, por acompañarnos de nuevo. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo? Gracias de nuevo a los dos por acompañarnos. Bueno,
de acuerdo. Yo también soy exalumno del colegio, del colegio, que es como decimos nosotros, para fastidio de todos nuestros amigos que no son exalumnos del colegio. Yo soy exalumno del colegio. Yo soy de una generación anterior incluso a Mónica. Yo rendí el examen de ingreso en diciembre del 65, comencé a estudiar en diciembre del 64, comencé a estudiar en marzo del 65 y egresé a fines del 70. Es decir, a mí me tocó la dicta blanda, no la dictadura, y no llegué tampoco a disfrutar la primavera camporista y ese periodo del rectorado de Aragón. Mi hermano, que también estuvo en el colegio, 2 años después, él llegó a contactarse con eso. Y bueno, como muchos, yo soy de una familia que tenemos muchas relaciones con el colegio, incluso un nieto mío ha sido alumno del colegio. Creo que en este sentido me interesó mucho que el director y su mujer, que también son exalumnos del colegio, le han dado un papel protagónico al edificio mismo. No sé si lo han notado, que el edificio juega un papel muy importante, es un edificio imponente. Yo me sigo emocionando cada vez que entro y juega un papel muy importante. El edificio es un símbolo de su propia historia, del nivel de militancia muy alto que tiene. Como ya se dijo, es el colegio que tiene mayor número de desaparecidos. Pensemos, yo no sé exactamente la cantidad de alumnos que había después, porque se agregó un turno, etcétera, pero cuando yo cursaba éramos 1.800 estudiantes. De 1.800 estudiantes había 60 afiliados a la Juventud Comunista. Había un centro de estudiantes que era realmente grande y abarcaba muchísima gente y organizaba campamentos donde 130 jóvenes sin adultos nos íbamos al sur, a la Patagonia. Yo aprendí muchísimo y gran parte de lo que es mi carácter de hoy, yo digo que ahí templé mi carácter. Me parece muy bien el recuerdo de Franca porque se lo merece, pero también tenemos que recordar a Magdalena Gallardo, que llamaban Malena. La película está basada en una novela de Gabriela Meik del año 2004, que es un homenaje a su amiga Magdalena Gallardo, que es la que realmente ha sido la desaparecida más joven del Buenos Aires. Malena desapareció a los 15 años, a los pocos meses del golpe de Estado. Mis padres eran un poquito más controladores, poco. El 28 de junio teníamos decidido, en coordinación, o sea, el golpe se veía venir y teníamos decidido la toma del colegio para apoyar lo que iba a ser la toma de la Facultad de Ciencias Exactas, que en aquella época estaba en la misma manzana, sobre la calle Perú, y mi madre me sacó el despertador esa mañana. Yo me desperté a media mañana porque me costaba mucho levantarme y no llegué a la toma. Creo que es muy importante, cuando me pidieron que hiciera ese pequeño videíto de invitación a la película, elegí algunas palabras: militancia, amistad, el amor, despertar sexual. La película trata de todas esas cosas y trata de cómo están conectadas entre sí, porque para nosotros todo eso estuvo muy conectado. El hecho de que fuera un colegio mixto, que en aquella época no era tan común, también era el que permitía que socializáramos mucho dentro del colegio. Mis amigos actuales, muchos siguen siendo las amistades que comencé a forjar entonces y las he conservado durante toda mi vida. Es un acierto de la película que, en mi opinión, que no se haya metido en la discusión entre los distintos grupos políticos y muestra incluso esa mezcla, ¿no? Ana tiene un novio que es de otro partido y eso trae conflictos, y yo lo viví mucho, ese tipo de situaciones, pero está muy bien que no se haya metido en esa discusión, porque de lo que nos está hablando la película es de una generación, más allá de las pequeñas diferencias entre unos y otros, porque hoy vistas en perspectiva son todas diferencias pequeñas.
Y es muy interesante que la agarra justo en un momento bisagra, porque ahí se ve el periodo del camporismo o el periodo de Aragón, como lo querramos llamar, pero que fue un periodo donde los estudiantes sintieron que el colegio era realmente de ellos, y como Ana dice, después viene el horror, el colegio ya no nos pertenecía y se iba poblando de fantasmas, nos quieren hacer creer que eso nunca existió. Era el compromiso y la solidaridad de una generación que buscó soluciones para todos, no para ellos mismos, y a través de la lucha política y en parte a través de la lucha armada, y que finalmente se cierra con el exilio interno y externo que truncó vidas y que truncó relaciones para siempre. Hay que, sobre la película en sí misma, como película, es muy importante rescatar. Estoy tratando de comprimir al máximo posible porque nos queda poco tiempo y quiero que cada uno tenga posibilidad de hablar. Los recursos narrativos que utiliza la película, incluyendo el material de archivo y cómo se anima a hacerla con jóvenes actores sin experiencia. Y es una película de belleza con una gran melancolía por un tiempo terrible que tuvimos que vivir todos nosotros allí o fuera o donde fuera que nos haya tocado. Cada uno de nosotros tiene sus amigos o familiares desaparecidos. La música es un hallazgo también, es una música que va acompañando ese sentimiento de melancolía, que aunque es cierto, como dice Mónica, que en aquel momento no teníamos sentimientos de melancolía, hoy mirando para atrás es el sentimiento que acompaña toda esa experiencia. La gran fotografía que tiene la película, el uso de la cámara y los primeros planos de los chicos, que son realmente maravillosos. Y bueno, en este sentido la película es un poema a la adolescencia, a los ideales, al compromiso, al amor, a la lucha por el bien común, y que está enmarcado en uno de los momentos más crueles que hemos vivido en nuestro país. Sobre la respuesta de Ana al profesor, la historia, no recuerdo las palabras, pero la historia es algo que nos permite entender para poder actuar en el futuro. Honestamente tengo que decirles que yo no soy capaz de sacar conclusiones. Personalmente sí, y desde la Liga lucho mucho por la memoria, la verdad y la justicia, y estamos presentes en llevar adelante los juicios y castigar a los culpables y reivindicar la lucha combativa que hemos vivido. Y eso me sirve todavía hoy porque yo no he cambiado en el fondo las cosas que pienso y siento, o sea que me sirve de brújula para juzgar los acontecimientos del presente. De todas maneras me cuesta mucho y no puedo sacar conclusiones. ¿Qué conclusión podemos sacar de la lucha de la generación del 70? Y me parece que lo importante es que los jóvenes de hoy saquen alguna conclusión sobre eso. Y eso ya en gran medida se nos escapa a nosotros. Nosotros hacemos todo lo posible y colaboramos con todos los que nos ayudan a mantener encendida la memoria, la verdad, la lucha por la justicia. Yo tengo una prima desaparecida, Mónica Teskiewicz, que fue una de las primeras víctimas de los vuelos de la muerte en la ESMA, y he tenido la posibilidad de estar en la escuela de ella y hablar con los alumnos. Hemos estado en actos de homenaje, pero también estuvimos en reuniones privadas. Es una escuela donde en el barrio de Almagro, donde hay profesores que se preocupan mucho por la transmisión de estas ideas, de esta memoria hacia los jóvenes, y pude hablar con ellos. Y bueno, las cosas que les traje también fueron estas. Para nosotros la amistad, el amor, la militancia eran una sola cosa, y nosotros conservamos la última carta de Mónica, y en la última carta Mónica habla de un chico que le gusta mucho, pero que lamentablemente no le da bola. Una chica que está viviendo en la clandestinidad y que pocos meses después va a ser víctima de un vuelo de la muerte. Como yo le decía a los chicos, nosotros éramos, y Mónica era un chico como todos ustedes, con las mismas
con los mismos deseos, con las mismas confusiones, con los mismos aprendizajes, pero al mismo tiempo muy comprometidos en construir un mundo mejor para todos los argentinos. Bueno, esto creo que para dar tiempo a los compañeros. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿Alguno de los compañeros o compañeras quiere preguntar, comentar algo? Yo quiero comentar que ahí está Ethel Saturansky, mi gran amiga, también compañera de mi generación. Éramos de la misma clase, estuvimos muchos años juntas. Y ya por escrito te mandó saludos, la voz, Mónica. Sí. Bueno, ¿y algún comentario a los exponentes, para Mónica, para Alberto? ¿Alguna reflexión que tengan los compañeros o compañeras? Los escuchamos. Bueno, parece, chicos, que los han dejado mudos ustedes, así que pueden seguir hablando un poco más. Yo quiero hacer una pregunta, Ali. Bueno, le damos la palabra a Alicia. Gracias. Le quiero preguntar a Mónica, porque no sé si entendí bien el comentario de ella acerca del rol de los padres, o de los padres y las madres, con respecto a este control que debían ejercer sobre sus hijos. Entendí que tenían que haber sido más, no sé si la palabra es cuidadosos, pero que no tenían que haber permitido, o ser tan permisivos, eso, o aclárame qué quisiste decir. Gracias. Bueno, hemos estado, por ejemplo, quienes estuvimos militando con los famosos compromisos importantes, varios de nuestros compañeros y los que hemos sobrevivido, hemos pensado un poco qué pasaba con nuestros padres en esa época, ¿no? Y creo que lo que pone Ardito como modelo ahí, que es una pareja que no sabe muy bien pues dónde está su hija, qué hace su hija, ¿no? Y que la mamá, o sea, la pareja le echa la responsabilidad al papá, y que porque el papá tiene una relación más directa con la chica. Y yo creo que es una pregunta que se han hecho muchas gentes, ¿no? ¿Qué pasaba con los padres en esa época? Y yo creo que fue una época interesante en el sentido de que para los propios padres, que digamos tendrían que 30 y tantos años, 40 y tantos años, ¿no? Estaban viviendo también, eran politizados, por ejemplo, el caso de los psicoanalistas, ¿no? Las mujeres habían arribado muchísimo al mercado laboral, y entonces sí había como una especie de descontrol de qué hacíamos y qué no hacíamos, ¿no? No lo digo en el sentido de culpa o de responsabilizarlos en sentido negativo, pero sí me refería más a cómo Ardito muestra un modelo que creo que era bastante común en ese sentido, o sea, de que no sabían, y que por otro lado la quieren reprimir, pero la mamá pues no tenía relación, no sabe cómo relacionarse, la reprime, le grita, ¿no? Por otro lado, había muchas compañeras nuestras o compañeros nuestros que tenían, los papás estaban separados, ¿no? No había divorcio en ese momento, pero estaban separados y tenían nuevas parejas. O sea, esa parte la muestra muy bien la película. Entonces, yo digo que lo que yo quería recuperar un poco, que sí muestra una realidad que sí vivíamos, ¿no? O sea, como adolescentes, digo, ¿cuántas veces yo me la pasaba en casa de Ethel, ¿no? Me conocía toda, hasta la señora que la cuidaba, y siempre hablamos de qué pasaba con tal y tal. Es decir, conocía las casas de todas mis compañeras, porque también hay una cuestión de mi madre y mi padre estaban seguros de que yo estaba segura, ¿no? Sin embargo, sí estudiaba, pero por otro lado estaba militando, y militando no era lo que aparece en la película, hay que ir a las marchas y esto, no. Eran otro tipo de responsabilidades directas. Yo trabajaba alfabetizando en una usina de basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sabían mis padres? Pues a veces les comentaba, pero ellos decían, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero en ese sentido creo que es toda una cuestión que no sé si está bien explorado.
pero la película lo muestra, ¿no? Muchas veces a mí me han dicho, bueno, ¿y tus papás qué? ¿Dónde estaban tus papás que tú estabas haciendo esto o lo otro, no? Haciendo pintadas o yendo a las villas miserias con el padre Mujica. Digo, mis padres estaban trabajando y confiaban en mí y confiaban, yo era una excelente alumna, o sea, cumplía los roles, pero bueno, a esas gentes que lo ponen como una cuestión negativa, pues no entienden el contexto, ¿no? Yo creo que el contexto era que estaban ellos también arribando a toda era una sociedad donde las mujeres, la sociedad de los 60, 70, donde eran muy activas, y bueno, había cambios en la cuestión de la pareja convencional, etcétera, ¿no? Que hacían que no estuvieran encima nuestro controlándonos, porque aparte el colegio era un colegio liberal, ¿no? Entonces, no era un colegio de monjas, un colegio estricto, ¿no? Donde los papás eran, como dijo en un momento la mamá, del colegio a la casa y de la casa al colegio. Bueno, eso no pasaba con la mayoría de los chicos y las chicas de nuestros compañeros, ¿no? Voy Gracias, Mónica. a aprovechar para hacer un comentario también sobre eso, ya que... Yo también quiero hacer un tema. Alberto, después hago un comentario yo y le pasamos la palabra a Ethel. Dale, Alberto. Lo que quería comentar es que mi situación en alguna medida es distinta. Mis padres no fueron los que resolvieron que yo fuera al colegio. Mis padres apenas terminaron la escuela primaria. No eran profesionales como eran padres de muchos de los chicos. Fue una propuesta, una idea de una prima mía que me dijo, andá, mirá, fíjate, ese es el colegio donde vos tendrías que ir. Y bueno, ya en ese momento, el solo hecho de que ellos lo aceptaran fue una forma de ruptura del cordón umbilical muy fuerte, ¿no? Porque además no fui a un colegio de barrio. Yo tenía que viajar en subte desde mi casa hasta Plaza de Mayo. Yo vivía en Villa Crespo. O sea, yo estaba muy lejos de mi familia y mi familia lo aceptó. No sé si les gustaba o no les gustaba, pero no tenían forma de evitarlo. En el colegio teníamos varias veces por semana clases también durante el turno tarde, aunque yo iba en el turno mañana porque mi mamá era del concepto de que una cosa rara, en la primaria nos despertaba a las 11 de la mañana con el desayuno en la cama y cuando cumplí 13 años dijo al turno mañana porque de aquí en adelante hay que aprovechar el día y me tenía que levantar a las 6:30. Por lo que teníamos que viajar, porque iba solo. Y como después a la tarde a veces teníamos los laboratorios de física, de geografía, de las distintas materias, nos quedábamos ya en el centro definitivamente. Y bueno, ahí tuvimos una excusa clara que nos ayudó a nosotros a cortar el cordón umbilical. Yo digamos, no tengo nada que reprocharles, creo que, bueno, se resignaron a lo que peleé yo y creo que lo mismo le pasaba a los padres de los que militaban y de mis amigos, de los que militaban conmigo en ese sentido, ¿no? Gracias, Alberto. No, lo que yo quería agregar es que me parece, para que no se malinterprete, que la solución no es el colegio a la casa. Los chicos tienen ideales. Yo milité, yo soy bastante más grande que ustedes, milito desde los 16 años, también alfabeticé, estuve en villas, me crié en una casa donde eran, mi papá sobre todo era militante, y yo creía en ideales, y creo que está bueno que uno siga sus ideales. Me parece que eso sí es lo que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes, porque el problema de ahora justamente es el no compromiso, el individualismo, el quedarme en mi casa, el dedicarme a ser rico o a lo que fuera, y bueno, está pasando lo que pasa. Bueno, le paso la palabra a Ethel. Bueno, buenas noches. La verdad es que coincido plenamente con lo que dijo mi compañera Mónica. Creo que
creo que es una hermosa historia de amor la película, creo que yo también lloré todas las veces que la vi, está bastante bien plasmada la época, la asamblea con Aragón y todas las cosas que vivimos, está muy bien, digamos, la recorrida por el colegio, los celadores, bueno, todo lo que teníamos en ese momento que vivíamos. Es cierto que la militancia de pronto no está mostrada con la intensidad con la que la vivimos. Me parece que fue un colegio que nos crió muy independientes a todos. Yo también lo elegí sola, no es que mis padres me sugirieron que fuera ahí. Pero bueno, reconozco que también era en alguna medida una élite intelectual de padres y de hijos que convivíamos ahí con muchos ideales, digamos, que no eran tan comunes por ahí en otros adolescentes que a lo mejor iban a otros colegios, que también quiero resaltar, el nuestro era un colegio mixto y en esa época tampoco los colegios secundarios eran frecuentemente mixtos, por lo cual el intercambio, digamos, entre los varones y las chicas era muy importante, me refiero desde lo intelectual, ¿no? Además de las situaciones amorosas que hemos vivido. Así que bueno, me parece que la película es conmovedora, si bien por ahí no plasma totalmente la militancia. Y respecto de los padres, mis padres, especialmente mi papá, fue muy abierto. Yo tenía 14 años cuando le fui a plantear que quería participar de un grupo de estudio para empezar a aprender un poco lo que era la izquierda, y mi papá, que tampoco había solo terminado la escuela primaria, pero se ve que era muy lúcido, me lo permitió y me estimuló para que lo hiciera, ¿no? Después, bueno, cuando las cosas se pusieron difíciles, estuvo bastante cuidadoso conmigo, ¿no? Pero bueno, ellos también en algún punto tenían una apertura mental que nos hacía, que nos permitía, digamos, estar durmiendo en la casa de nuestras amigas, haciendo una vida como bastante independiente para los añitos que teníamos, ¿no? Que hoy con nuestra edad decimos 14 años y ya estábamos poniendo a lo mejor una bomba, es tremendo, pero bueno, era nuestra realidad. Gracias, Ana, pediste la palabra. Yo creo que con respecto a la generación del 70, tenemos que ampliar lo que fue la militancia, porque la militancia fue, voy a hablar de caso personal, pero solo para que se amplíe como el espectro, no fue militante desde la secundaria. Es más, fui madre cuando empecé a militar y era para los 70, de verdad. O sea, para los 74 empecé a militar, aunque sí fue militante en la universidad, en la época que terminé la universidad, porque soy de una generación por lo menos 10 años mayor. Así todo, mis padres no era una cuestión liberal, en realidad eran exiliados del Holocausto, que en realidad estaban de acuerdo, que había que defender la democracia a su manera, y lo que hacían era acompañarme con toda la angustia paterna, materna y de los tíos sobrevivientes, muy poquitos. Toda mi familia fue asesinada en Sobibor, toda. Salvo mi padre, mi madre y 2 tíos, digamos. Eran familias numerosas porque eran familias pobres. Ninguno de mis padres fue intelectual, pero sí muy politizados, ya eran de la juventud socialdemócrata de entonces, de la línea rosa de Luxemburgo, en Austria. Con lo cual, ellos acá estaban de acuerdo, pero el miedo a veces, mi mamá no dormía pensándose con un pañuelo blanco, por supuesto. Entonces, en realidad, las situaciones no eran porque no eran liberales para nada, pero estaban de acuerdo, en realidad, en un porcentaje que el miedo les permitía. Entonces, a todos los compañeros, porque ya vivíamos en clandestinidad y demás acá en la Argentina, nos traían medialunas, si podían, limpiaban casas, eran compañeros también. Entonces, en realidad, no podría en mi caso, por lo menos hablar de una situación de liberalidad, sino de acompañamiento, porque en realidad estaban de acuerdo. Lo que pasa es que habían vivido el Holocausto, perdido a los padres, etcétera, etcétera, cosas que hacían muy difícil su participación. Entonces, a través de mí, de alguna manera, realizaban lo que en realidad estaban de acuerdo, que había que luchar contra un régimen
de una dictadura, como se veía venir ya antes. Estaban muy politizados, aunque no habían terminado la secundaria ninguno, y la misma placa que está en el Nacional, Buenos Aires, la vi de los asesinados en Viena, en la escuela de mi madre, incluso su inscripción, etcétera, y cómo tuvo que dejar. También allá los noviazgos y los amores de la secundaria entre mi madre y mi padre, que tenían 16, 17, es lo mismo de lo que cuenta Mónica. Pero la realidad en la Argentina era totalmente distinta, porque nosotros vivimos en Florencio Varela, no había ni secundaria, con lo cual mi insistencia y casi mi obsesión por estudiar hizo que viniéramos a la capital. Mi madre empezó a detectar diferencias por los cambios de código, de palabras. Cuando empecé a putear, cuando empecé a hablar con palabras distintas, dijeron, no, ¿qué pasó? Si en mi casa no se hablaba con malas palabras. Para ellos malas palabras, ¿no? Obvio. Teniendo que, yo por lo menos no entiendo que hay una mala palabra. Depende cómo la uses, ¿no? El sentido que le des. Pero bueno, yo quería nomás contar que las cosas son distintas de acuerdo al momento de la vida que nos tocó a la generación del 70. Y hoy podemos decir, a ver, en qué fue cuando la desproporción de fuerza fue tal como lo es hoy. Digamos, hay cosas que uno puede criticar y hay cosas que uno puede ver con una benevolencia cuando la experiencia de los jóvenes de hoy no es que se puede transferir la nuestra, no es transferible la experiencia. Se puede contar lo que uno vivió, pero todas las experiencias, como la de ser madre, la de ser padre, hay que vivirla, incluso la distancia. Bueno, es mi opinión, perdón. Gracias, Hanna. Silvia, Egli. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, yo quería agradecerles muchísimo a Mónica y Alberto porque me pareció que dieron realmente una introducción a la película o de una manera muy amorosa, una manera también que se complementaria sobre todo lo que ofrece la película. Estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dijeron. Lo único que yo también medité en los años 70, pero bueno, eso no viene al caso ahora, pero me parece que, bueno, a mí personalmente la juventud me da mucha ternura, siempre. Y yo creo que nuestra juventud, nosotros fuimos como cada juventud lo es, como cada generación, fuimos un producto de un momento histórico, vivíamos, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo una efervescencia, un apasionamiento, una cantidad de cosas que no las hay más ahora. Era una época de utopías, donde se podía pensar en cambiar el mundo. Los jóvenes de ahora creo que lo tienen mucho más difícil, no sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor siempre se dice que cada generación tiene los recursos para enfrentar lo que le toca vivir, en fin, no estoy tan convencida. Lo que a veces pienso, bueno, con toda la destrucción del medio ambiente, las perspectivas futuras para la juventud, es como que se ven mucho más acotadas, ¿no? Es mucho más difícil ser idealista, pensar, y bueno, y está en el asunto de las redes. De todas maneras, yo creo que hay muchos jóvenes, por suerte, no son todos los jóvenes los que están encerrados en un individualismo. Yo creo que hay muchos, y tenemos que reconocerlo, que también pelean a su manera por un modo diferente, por un mundo diferente. Muchos de ellos también en la defensa del medio ambiente, en diferentes formas de organización de los vínculos, y bueno, después está el asunto, está el tema de las redes, está el tema de las redes y también están las responsabilidades políticas que hubo para que esto se produjera, ¿no es cierto? Porque hubo responsabilidades políticas. Así que bueno, de todas maneras, esto me parece que estamos teniendo realmente una charla que me conmueve, que me parece importante y sobre todo un día después de lo que hemos vivido y que no sabemos cómo va a continuar todo esto, pero creo que este tipo de compartir todas estas cosas nos nutren y agradezco este momento
me parece muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Héctor, tenés la palabra, trata de ser breve. Mónica, ¿cuánto tiempo más tenés? No te escucho casi la Me puedo quedar estaba viendo la hora, unos 10 minutos más o menos. Bueno, entonces después de Héctor, si quieren, pueden ustedes agregar algo más. Bueno, yo lo que quería rescatar, que en el año 2006 se hizo un concurso, entre todos los concursos había uno de ensayos, y entre esos de los ensayos que hay uno que sacó un tercer premio, que se llama, la chica que lo escribió, Cynthia Weichelbaum, no sé si la conocen, sobre justamente lo que pasaba durante la dictadura en el Nacional Buenos Aires. Es curioso porque lo que yo fui leyendo, en realidad yo tenía esto de antes, y cuando veía la película prácticamente se estaba reproduciendo lo que este artículo o este ensayo hacía. El ensayo, la verdad que es muy bueno. Entre los jurados estaba Horacio González, por ejemplo. Y una de las cosas que quería recalcar, que cuando produce el golpe, incluso antes, que dentro del colegio hubo una resistencia que fue muy importante, que generó una revista que se llamaba Aristócratas del Saber, que yo no soy muy de militar, pero sí de recoger papeles. Y esta revista se distribuía de una forma muy clandestina, no se podía leer en el subte ni en los colectivos, no se podía leer en el colegio, es decir, se entregaba de mano en mano y había que estar muy seguros y muy convencidos de a quién se la iban a dar, porque era tremendamente peligroso que descubrieran este tipo de revistas. Bueno, quería recalcar el hecho de que efectivamente después del 76 hubo una resistencia del colegio y que fue significativa, y esta revista que se imprimía mensualmente, o más o menos mensualmente, llegó a tener 250 ejemplares. Bueno, nada, quería comentar eso. Bueno, muchas gracias, Héctor. Ali, unos minutos nada más para que después pueda hablar Mónica y después Alberto, que se quiere, Mónica necesita retirarse. Ali, estás silenciada. Sí, nada más hacer hincapié en esto que comentaban acerca del eje de la película también, que es este amor adolescente, este juego tan hermoso entre chicos y chicas, tan sano, tan lindo, que en esa época en la red escolar no era común, porque en una determinada edad se separaban varones de mujeres. No así en la red escolar judía, que siempre fue mixta. Lo mismo que los centros juveniles, por lo cual yo que estudié en el Normal 4 y no tuve esas vivencias de una escuela mixta, sí la tenía en el centro juvenil donde iba. Y fíjense que hasta la danza judía es mixta y es en ronda, es una concepción más social, ¿no? Que no tiene esa cosa del baile individual o de separado por géneros. Y eso me parece que le aporta también una mirada diferente y una actitud diferente también, el poder convivir y el poder tener esos juegos tan propios de esa edad, ¿no? Nada más. Gracias, Ali. Bueno, Mónica, y antes te quiero volver a agradecer y decirte que me emocionó mucho tu relato, porque se nota que es muy desde adentro, muy, muy vivido. Bueno, Mónica, te escuchamos. Bueno, yo creo que hice más o menos un punteo de lo que me parecía, importante de la película. Yo creo que esta película creo que es muy diferente para alguien que no vivió la época o que no vivió más o menos la época, que alguien que sí la vivimos. Por eso es muy, y justamente pinta toda nuestra época, por eso con Ethel vivimos eso, ¿no? Incluso lo que decían del cine, o sea, había un cine abajo, ¿no? O la pileta, o sea, todo lo que fue con esta, les digo, maravillosa primavera aragonesa de Aragón. Y no solo a ese nivel, sino la parte intelectual fue maravillosa, ¿no? Con todos los profes que todavía algunos los tenemos en contacto en nuestra generación, porque
Eran profes que también se tuvieron que exiliar, muchos adentro del país y otros afuera del país. Y creo que esta película debiera ser vista por cada año por todas las generaciones del Buenos Aires. Porque si la adolescencia y la juventud es nuestra esperanza, ¿sí? Como acaban de decir, bueno, todavía hay muchos chicos que justamente desde el individualismo que ahora está tan promovido, hacen su lucha o algunos tienen contacto para poder vencer toda esta ola reaccionaria. Creo que con más razón los chicos y chicas del Buenos Aires y del Pellegrini, por ejemplo, que van a seguir habiendo estas masas de elites, ¿no?, que entran al Buenos Aires, tienen que ver la película y la película tiene que ser vista, reflexionada, analizada, para que la memoria siga existiendo, ¿no? Y que por lo menos les permita reflexionar también por esto pasó en los 70s y dónde estamos ahora y qué tenemos que hacer para superar donde estamos ahora, ¿no? Creo que es parte de la gran batalla cultural que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo y bueno, es una película emblemática y yo, pues cuando yo supe que de la película, porque una sobrina trabaja ahí, la quise acceder, tuve que contactar al director porque la pasaron en Buenos Aires, pero los que estábamos fuera pues no podíamos acceder. El director al final me permitió verla por internet, esto fue cuando se estrenó, ¿no? Entonces creo que debe ser como más promovida, y de nuevo, que en el colegio la vean cada año, que en cada año sea parte de, no sé, de la currícula, de no sé qué materias tengan ahora, pero de una currícula, no sé, de cultura o de literatura y artes, no sé, pero es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a vos. Perdón, Alicia, una sola cosa que quería comentar, porque yo creo que con respecto a lo que dijo Mónica recién, Héctor Gurbit, o sea, mi hermano, tiene algo para comentar acerca de la película en el Buenos Aires, porque él tiene una nieta que va al Nacional Buenos Aires y... ok, que la dan siempre. El que dice que la dan siempre, sí. Que dice que la dan siempre. Perfecto, es buenísimo, o sea, buenísimo. Sí, yo le comenté a mi nieta, che, van a dar la película, mirala, y ya me la pasaron 14.000 veces, me dijo. Bueno, okay. Que la pasen en todos los colegios, me parece, en la secundaria. Que la pasen, que la analicen y que digan, bueno, ellos tenían nuestra edad en esa época, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora, no? Tal cual. Alberto, ¿dónde estás? Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer a Alicia y a Víctor que nos dan esta posibilidad mensual con las selecciones que hacen de películas para encontrar, tener un espacio para pensar, porque al fin de cuentas la película es un disparador que nos permite pensar todo el tiempo en lo que es el título del ciclo, ¿no? Es un ciclo de cine político y social y ellos nos traen disparadores para pensar en la cuestión política y la cuestión social. Hay poco para agregar a lo que se dijo. Yo lo único que quisiera volver un poquito es algo que mencionaron, que es el contexto. Claro que eso creo que es lo que ha sido decisivo para cada uno de nosotros. Yo en el colegio yo me iba hasta Paseo Colón a buscar el periódico de la CGT de los argentinos en la época de la huelga de los petroleros y tenía olor a tinta todavía cuando lo repartíamos clandestinamente. Creo que es eso. No era una cuestión de chicos que inventábamos un proceso social o político, sino que era esencialmente el hecho de que había también toda una generación por sobre nosotros que estaba realmente sosteniendo ese proceso social y político ya desde los 60 y porque la cosa no es solo los 70, ya en los 60 el Cordobazo,
pensemos el Rosariazo, pensemos en todas las luchas que hubo entonces y los dirigentes Atilio López y Tosco, por nombrar solo a dos, que nos daban un ejemplo y que nos daban un contexto en el cual insertarnos. Nosotros crecimos en ese contexto, en el contexto donde la sociedad argentina, la lucha por cambios profundos en la sociedad argentina y en la sociedad de América Latina. Veníamos de no hacía mucho de la Revolución Cubana, de las grandes luchas del tercer mundo por anticoloniales. Entonces, veníamos de ahí y la sociedad mundial y la sociedad argentina nos daba un clima y un contexto y una situación donde nosotros como adolescentes podíamos entrar, acompañar y hacer nuestros propios combates, ¿no? Lo menciono porque creo que nosotros y especialmente nuestros hijos son hoy los responsables de crear ese contexto para los jóvenes que están hoy, ¿no? Porque no es solo una cuestión de los jóvenes, sino que es una cuestión del contexto social y político que se vive. Bueno, y les agradezco otra vez a Alicia y Víctor por este encuentro y por todos los encuentros que nos organizan mensualmente. Bueno, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Mónica. Chao. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora le paso la palabra primero a Víctor para que se despida de usted y después a Liliana, creo que debe andar por ahí. Besos. Bueno. Víctor está silenciado. Ahora ya. Bueno, les agradezco mucho a todos, como siempre, porque todo esto que estamos viviendo mes a mes, a mí personalmente me hace crecer mucho, me nutre, me satisface y tengo que hacer un mea culpa. Nunca fui militante y envidio todas las experiencias que tuvieron todos ustedes. Ya milité de otra manera posiblemente, no de la misma manera que ustedes, pero también lo hice. Y este espacio me parece que todos los disfrutamos mucho, especialmente Alicia y yo, y como siempre les agradecemos infinitamente. Lamentablemente se tuvo que ir muy rápido Mónica, pero bueno, espero que le llegue todo esto porque le voy a mandar también la grabación para que vea el final y que pueda aprovecharlo. Gracias otra vez, infinitamente agradecidos, y los espero nuevamente el mes que viene con otro Cine Debate Político y Social. Bueno, sí, efectivamente, los esperamos el mes que viene, entonces nos despedimos. Les despedimos y bueno... será hasta el segundo o tercer viernes del mes que viene, ya nos va a llegar la información. Gracias por y todo. Esperemos que todo salga bien y no tengamos los mismos problemas que tuvimos hoy. Pero gracias a todos. Y pedimos gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.